Hola amigos, saludos, qué bueno encontrarnos en este día del discipulado para poder aprender de la palabra de Dios, entender su significado y sobre todo poder caminar en su santa voluntad. Como saben, he estado hablando sobre el quebrantamiento. ¿Qué es lo que Dios hace y permite que pasemos por el quebrantamiento? El quebrantamiento siempre es una condición durante la cual Dios permite que circunstancias controlen a nuestra vida hasta que podamos aprender a depender totalmente de Él. O sea, nos lleva a un lugar para que podamos aclarar nuestra mente, aclarar nuestros pensamientos y darnos real cuenta de qué es lo valioso. Porque a veces vivimos vidas muy apuradas, muy engañadas, a veces vidas muy presionadas y no nos damos cuenta de que Dios es lo más importante en nuestra vida. Dios sabe que debemos mantenernos en su dirección. Él lo sabe, pero usted y yo a veces lo olvidamos. Y Él va a permitir que pasen circunstancias, vengan situaciones y donde podamos descubrir que la entrega total hacia nuestro Dios es la única respuesta para poder alcanzar ese nuevo nivel de fe, ese nuevo caminar, esa nueva fortaleza. Hemos hablado de cómo Moisés se sostuvo, cómo Gedeón se sostuvo, cómo David pudieron sostenerse, cómo el mismo apóstol Pablo se identifica con el Señor cuando descubre que él no necesita su fortaleza física o esa salud tal vez inquebrantable que él sentía que tenía, que le permitía hacer esas hazañas de las cuales nosotros hablamos y admiramos tanto del apóstol, hasta que llegó un punto de sentirse un enfermo desvalido, una persona sin fe, una persona quebrantada. Y es donde descubre la palabra del Señor que hablábamos la vez pasada: bástate en mi gracia. Y llegar a ese punto es donde nosotros debemos comenzar a vivir y a caminar. Bastarnos en la gracia del Señor. Hoy quisiera hablarles sobre un personaje de la Biblia que nosotros conocemos mucho y cómo llega un momento de su vida que él se olvida de lo que es importante. Me estoy refiriendo al rey David. Veamos lo que dice la palabra de Dios en 2 Samuel 11, del 2 al 5. Y un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio, después de la siesta, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Al preguntar quién era ella, le dijeron que se llamaba Betsabé y que era hija de Elián y esposa de Urías, el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y ella se presentó ante él, y él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa. Pero Betsabé quedó embarazada, y cuando se dio cuenta, se lo hizo saber a David. Aquí encontramos uno de los hechos más vergonzosos en la historia del rey David. Ustedes saben que al principio de esta porción de la palabra de Dios hay una parte interesante que dice: y David se quedó en casa. En el tiempo que salían los reyes a la guerra, David se quedó en su casa. Es interesante esto porque podemos ver desde ahí que David se había como puesto cómodo en las funciones que él había recibido. Parece que ya ha pasado el tiempo de las batallas, la persecución. Parece que se ha olvidado cuando era un simple pastor de ovejas, cuando era el más pobre de los súbditos de Saúl y cuando era el último de los hijos de Isaí, olvidado de él. Y ha llegado a ser el rey. Ahora está en su palacio, ahora está rodeado de sirvientes y de un ejército y un pueblo que lo adora. Y él se olvida de todo aquello que es importante. Y es ahí precisamente el punto que quiero hablar hoy día. Cuando nosotros comenzamos a pensar que tenemos una vida más importante, que tenemos tantas cosas valiosas, que tenemos tantos compromisos y tantas obligaciones, que lo hacemos a un lado a nuestro Dios. Y nos olvidamos que todo lo que hemos logrado y todo lo que hemos conseguido ha sido por su gracia, por su amor y merecido. Cuando otras cosas se vuelven más importantes que la comunión con Él, que ir a su iglesia, que leer su palabra, que hablar con Él. David de pronto se sintió que él ya merecía un descanso. Y cuando está descansando,
cuando él ha olvidado de todo lo que es importante, comienza a buscar otras cosas. Y en ese deleite de su vida se encuentra con el adulterio, con la tentación, con una mujer hermosa. Y ustedes saben muy bien cómo va a terminar esta historia desastrosa del rey David. Pero todo comenzó cuando él olvidó lo que es importante. Aquí hay algo que debemos nosotros preguntarnos. ¿De qué manera estoy yo llevando mi vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué son aquellas cosas que yo valoro más? ¿En qué lugar de mi escala de valores, importancias y prioridades, en qué lugar está Dios? ¿En qué lugar está nuestro Dios? O hoy no tengo tiempo para Él. Tal vez antes me acuerdo cuando estaba comprometido, sirviéndolo, como David cantaba, escribía salmos, estaba en la montaña, estaba en la cueva, estaba rodeado de enemigos, imploraba y clamaba por Dios. Pero hoy ya no tiene tiempo porque es un rey muy importante, porque es una persona que ha ocupado un cargo muy importante. Generalmente nuestro orgullo nos hace olvidar quiénes somos realmente. Nuestro orgullo hace vivir esa falacia que nos lleva a un mundo de ilusiones y de sueños, donde creemos que no vamos a necesitar a Dios. Incluso David posteriormente va a tratar de cubrir su pecado, trayendo al esposo de esta mujer llamada Betsabé para que tuviese relaciones con ella, para que vuelva a casa y poder tapar su pecado. La integridad de Urías le impide estar con su esposa mientras el ejército del Señor está en batalla. Mientras él siente, mi rey y sus huestes están en guerra, ¿y cómo yo voy a ir a descansar? Urías es más íntegro que David. Y David no se queda ahí, sino que pide que se lo envíe a la parte más peligrosa de la batalla para que muera. Y cuando muere, él toma a Betsabé como una esposa más y piensa, todo está tapado, todo está oculto. El que mi importismo de David hacia Dios y hacia su palabra es tal grado que él se sentía inexpugnable. Él se sentía que nadie lo podía tocar. Incluso Dios no se iba a enterar de la trama que había en su corazón. Él pensó que como ahora era el rey David, él podía engañar a todos, él podía hacer lo que quiera, incluso podía engañar a Dios. Y cuando David la hace la esposa y nace el hijo, en 2 Samuel 11:27, dice, esto no le agradó al Señor. Así que Dios, en 2 Samuel 17, del 7 al 15, envía al profeta. Y el profeta Natán, que lleva un mensaje muy importante para el rey, le quiere hablar de una injusticia. Le quiere hablar de un hombre malvado que utiliza su poder y su riqueza para explotar a uno de sus súbditos, a un pobre. David se indigna de ver que un hombre rico que tenía todo, se aprovecha del más pobre y se le lleva la oveja para matarla y ofrecerla en sacrificio para un deleite pasajero. David se indigna porque dentro de él había ese corazón sensible y dice, ese hombre es digno de muerte. Y Natán, ustedes conocen la sentencia que va a declarar, tú eres ese hombre indigno, digno de muerte, porque has despreciado la palabra del Señor, porque has despreciado la palabra de Dios. Despreciar es una palabra que tiene un significado que no valoras, que no guardas, que no cuidas, que no es importante. Así que lo que Natán le está diciendo, te olvidaste de lo importante que es seguir la palabra de Dios. Hoy quiero hablarle a usted que me está viendo en este discipulado, porque precisamente de eso se trata. Despertarnos y darnos cuenta qué cosas he olvidado. Tal vez mi trabajo, mi compromiso, mi familia, mi vida, mis sueños son más importantes que Dios. Mis amigos, pasar tiempo con ellos, salir con ellos es más importante lo que yo dije que le iba a ayudar al Señor. David se siente descubierto
avergonzado y descubre una gran verdad que va a comenzar a transitar a lo largo de todos estos días penosos y semanas penosas que va a vivir David en su quebrantamiento. No podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. Y el quebrantamiento que va a llegar a la vida del rey David es precisamente recalcar esta gran verdad. No podemos vivir una vida sin Dios. El escándalo que comienza a vivir David, que tal vez ya era el corrillo en los pasillos del palacio y en las calles de toda Jerusalén, pero nadie se lo atrevía a decir porque era el rey importante, el rey poderoso, el rey amado, David. Pero Dios utiliza un mensajero para decirle que él no va a morir. El que va a morir es el bebé y él va a cargar con esa sangre. Imagínense qué dolor, porque no encuentro otra forma de verlo, que un padre pierda a un hijo. Es un dolor terrible. Y saber que es por la negligencia, por el desprecio a la palabra de Dios, y es donde le humilla Dios a David. Y le recuerda a David, tú que te creías tan importante, tan fuerte, tú te creías que no necesitabas hacer las cosas que las otras personas están haciendo en este momento, trata de salvar la vida de este bebé que tú has condenado a muerte. Tal vez uno piensa, pero ¿por qué Dios perdona la vida de David y castiga la vida del bebé? Sencillamente es algo que nosotros debemos entender en la justicia de Dios y en su santa voluntad, lo que Él sabe y lo que Él hará. Y aquí es donde quiero otra vez volver a reflexionar, porque es en el momento que mucha gente se pierde en el quebrantamiento. Porque cualquiera hubiera dicho, pero Dios, ¿por qué lo haces? Perdóname y olvida todo lo que he hecho. O pensar, bueno, si esto va a suceder, yo no tengo que volver a Dios. Pero David, en el corazón, en la profundidad de su corazón, tiene amor por Dios y tiene ese temor por Dios. Y nos va a regalar el salmo famoso, el salmo del penitente, que se encuentra, o como se lo llama, al salmo 51, donde David va a derramar su alma, va a derramar su vida y sus palabras en arrepentimiento por su pecado, por la tristeza que él siente, por el dolor que ha causado a Betsabé, por la sangre derramada de Urías. Todo se da cuenta David. En ese momento es cuando Dios lo hace recapacitar a David y recuerda de dónde tú has salido. Vean lo que dice el Salmo 51. Comienza así: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Miren, David utiliza la palabra misericordia, que es la palabra que viene de que yo me pongo al lado de la miseria de una persona. Eso es misericordia. Lávame de mi maldad. Hace alusión al acto de la preparación de los sacrificios para la purificación. Él quiere volver a hacer ese sacrificio vivo, por eso le pide: purifícame, Señor. Y reconoce que debe ser limpiado de su pecado. David es consciente que este tiempo que él está viviendo es consecuencia de él mismo. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Muchas veces personas que pasan por el quebrantamiento lo que hacen es echar la culpa a otros. Echarle la culpa incluso al pastor, a la iglesia, a los hermanos, a la Biblia, a todo el mundo. Ellos no tienen culpa, ellos no saben por qué están pasando eso. Y me doy cuenta que aún siguen ciegos y Dios va a necesitar tratarlos más fuerte. Tenemos un dicho nosotros, ¿no?, entre el pueblo de Dios: o la gente aprende por revelación o aprende por tribulación.
¿Por qué método quiere aprender las verdades de Dios? ¿Por revelación? Es decir, por el estudio y la obediencia a la palabra de Dios. ¿O por una tribulación, como en el caso de David, que comenzó a pensar que él estaba sobre la ley, sobre el sacerdocio, incluso sobre Dios? Pensaba que en su gran castillo él podía mover las piezas, podía dirigir al mundo sin que nada lo afecte. Pero hoy está postrado y reconoce, dice, contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Tal costumbre de los tiempos de ellos. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni me quites de tu Santo Espíritu. David reconoce que Dios ha actuado en justicia, porque no es algo que él no sabía que iba a traer consecuencias, porque está escrito en la ley de Moisés: no codiciarás la mujer de tu prójimo para que no mueras. David lo sabe. Desde pequeño conocía esa ordenanza, pero él pensó que no tenía que cumplirla. Pensaba que él podía quebrantar la ley sin que hubiera consecuencias. Y hoy día volvemos a pensar, ¿cuántas veces creemos que podemos salirnos con la nuestra? Pensamos que podemos tener doble vida. En la iglesia somos uno y afuera somos otro. Y podemos caminar sobre la vida sin que esto nos alcance. David descubre muy prontamente que Dios no puede ser burlado. Y es cuando comienza el quebrantamiento del rey David. Se echa, se pone cilicio, cambia sus vestidos, no come, ayuna delante de sus sirvientes. Todo el mundo ve la aflicción de David. Todo el mundo sabía cuál era la mala acción que había cometido, pero ahora todos son testigos de la búsqueda de su arrepentimiento. David pide al Señor que este momento de dolor Dios lo llene de gozo y alegría, que su cuerpo vuelva a revivir, que en su corazón haya un corazón limpio y que el espíritu de él se renueve y que no se vaya la presencia de Dios, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte y así instruiré a los pecadores en tu camino, así los pecadores se volverán a ti. Permíteme volverte a ser útil. Creo que esto es una gran oración. ¿Hace cuánto tiempo se olvidó de hablar de Dios? ¿Hace cuánto tiempo usted no ha tomado en serio el poder comunicarles a otros quién es Dios? Porque probablemente su vida está transmitiendo un mensaje confuso, porque muchos sabían que usted era un seguidor, un discípulo del Señor, pero ahora lo ven viviendo una vida que es lo opuesto de ser un discípulo de Cristo. Y David lo sabe y lo confiesa y le pide: Señor, si tú renuevas mi vida, si tú cambias mi corazón, si mi espíritu vuelve a vivir y latir por ti, volveré a instruir a las personas que no te conocen. David quiere el perdón. David quiere la justificación de la mano del Señor. Y uno puede pensar que ante el pecado y la maldad de David, él no merecía esto. Pero Dios tiene misericordia, porque David tiene que cumplir el propósito para el cual fue puesto en el trono. Y es en el Salmo 51 donde David revela el horror que él está viviendo por no haber guardado la palabra del Señor. Como le dijo Natán
aborreciste, despreciaste la palabra de Dios. ¿Por qué lo hiciste, David? ¿Por qué pisoteaste el pacto? Pero en este Salmo 51, David nos muestra que en primer lugar él quiere volverse hacia su única esperanza, hacia el amor de Dios. Ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y él se aferra a la misericordia. Y eso es algo que usted debe entender en medio del quebrantamiento, en medio del dolor, en medio de la vivencia de las consecuencias de nuestra desobediencia. Dios derrama su misericordia. No tiene que sentirse abandonado ni condenado, sino hoy día pueda caminar y abrir la gran puerta de la misericordia de Dios. Hoy para usted está el camino de salida, el volver a casa, volver a ese lugar. David se había olvidado de ser ese adorador, el hombre del altar, el hombre de los sacrificios, el hombre que cantaba a Dios, el guerrero que guiaba a su pueblo por la senda del bien y de la justicia. Se había olvidado de todo eso porque pensó que nada era más importante que los caprichos que él sentía en su corazón. Él quería totalmente vivir para él. Se había hecho un egoísta. Y por ese tiempo que él vivió en esa ceguera, cuando descubre que le ha faltado a Dios, él quiere aferrarse de una nueva forma y de una mejor forma hacia el caminar del Señor. En segundo lugar, él ora para ser perdonado. Lávame completo de mi maldad. El Señor va hacia el sumo sacerdote para que limpie su pecado. Nuestro sumo sacerdote, como dice Hebreo, que tenemos a la diestra del Padre. Dios sabe que nosotros vamos a fallar. Por eso nos recuerda que en momentos de ceguera, en momentos de necedad, en momentos de orgullo, tiene que volvernos a hacer ver que lo más importante es que Él pueda vivir en nosotros en una comunión. Para salir del quebrantamiento, usted tiene que volver a orar de esa manera que usted lo hacía al principio. Volver a pensar en Dios, y el fundamento de nuestro clamor es que estamos confiados en ese Dios de perdón, en ese Dios que cambia las cosas por amor a nosotros. En tercer lugar, David confiesa su pecado. Una de las cosas que nos impide salir de nuestro desierto es estar encerrados en que tenemos la razón y que todo lo que sucede es por culpa de otra cosa o porque Dios es injusto. David reconoce que él ha fallado, que no hay nadie más, que él no le puede echar la culpa a Natán, que lo ha abandonado, que ya no venía a ministrarlo. Él no le puede echar la culpa a que tantos problemas, que el estrés, que el trabajo, que no tiene tiempo. Él reconoce que él simplemente y solamente él ha pecado y se arrepiente seriamente de la inmensidad del pecado contra Dios. Y David justifica a Dios, pero él no se puede justificar a sí mismo. Y en cuarto lugar, el quebrantamiento de David lo lleva a una súplica por la renovación. No podemos seguir viviendo y pensando de la misma forma, porque nuestros pasos nos volverán a llevar al mismo camino del error y la separación. Si hoy algo que nos debe sacar del quebrantamiento, y es el propósito de Dios, es la renovación. Después de haberse sentido tan desamparado de la misericordia por el pecado de David, David pide más que perdonado, más que volver al lugar. Él quiere ser renovado. Él quiere un apasionante cambio de parte de la mano de Dios y derrama su corazón para ser cambiado. Él se acerca a Dios de una manera de un grito tan angustioso que le pide: Dios mío, cámbiame nuevamente. No me eches de tu presencia. No me quites de mí tu Santo Espíritu. Es aquel que recuerda, como dice en Hebreos 6, haber sentido el Espíritu Santo y que nunca más lo voy a perder.
Él ora por un corazón y un espíritu nuevo correcto. En el Salmo 51, verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, un espíritu firme, inconmovible. Él quiere acabar con la inestabilidad, con este hombre de doble ánimo, como este hombre débil que es seducido por la tentación. Ora por regresar al gozo de la salvación, para poder disfrutar la palabra de Dios y ser generoso con aquellas personas que no lo conocen. No es ser el asesino, no ser el manipulador, el mentiroso, sino el hombre que enseña su palabra. Quiere volver a la alegría que solamente trae la salvación. Si usted no lo ha experimentado, es porque probablemente Cristo no está reinando en su corazón. Yo quiero decirle hoy día que el quebrantamiento de David lo va a hacer volver para que sea nuevamente no solamente un rey poderoso, sino un hombre que sirve al Señor, un hombre que adora al Señor. David se da cuenta que el castillo y los ejércitos no son nada si Dios no está ahí. Y el quebrantamiento es donde descubrimos que no sirve nada ni tenerlo todo del mundo si Dios no está allí. ¿Cuánto tienes de Dios? Porque generalmente medimos nuestra vida, si nuestra vida es exitosa, por la cantidad de posesiones, por los títulos, por el dinero, por los viajes, por las experiencias. Pero nos olvidamos que realmente la medida del éxito de un hombre es cuánto de Dios habita en tu corazón. David lo había perdido todo, y por eso él dice en su última parte, renuévame, Señor. El quebrantamiento termina cuando renovamos nuestro corazón y nos volvemos a los caminos del Señor. Permítale a Dios hoy día, en esta oración de arrepentimiento en su corazón, Señor, permíteme volver a tus caminos. Permíteme volver al lado tuyo, a tu iglesia, a adorarte. Permíteme salir de todas mis excusas. Permíteme arrepentirme y levantar estos huesos adoloridos, este cuerpo enfermo, para volver a tu presencia. Quiero volver a sentir tu espíritu. Quiero volver a sentir el gozo de tu salvación. Quiero arrepentirme de mis pecados. ¿Lo quiere hacer? Ore conmigo, por favor. Dígale, Señor Jesús, en este momento confieso mi pecado. Dígale cuál es su pecado. Confieso mi maldad. Esto que he guardado y he ocultado pensando que lo podía ocultar incluso de ti, lo confieso hoy. Y reconozco que tu juicio ha sido claro, Señor. Ha sido justo conmigo. Gracias, Señor, porque tengo esta oportunidad de salir de mi desierto, de salir de mi quebrantamiento. Perdóname porque me había olvidado lo que es importante. Me había olvidado que te necesito. Señor, hoy día yo quiero entregarte mi vida para volver a ti. Quiero que muera mi orgullo para que nazca nuevamente la libertad y el gozo de tu salvación en mi vida. Me arrepiento y te pido perdón. Lávame y límpiame mi maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al hacer esta sencilla pero poderosa oración, usted comienza a dejar ese castillo de ilusiones donde usted pensaba que podía hacerlo todo y se da cuenta que ha sido simplemente prisionero de su egoísmo para volver a casa, al lado del Señor. Que el Señor lo fortalezca, le ayude para comenzar una nueva vida renovada en el poder del Espíritu Santo. Un fuerte abrazo y por favor háganoslo saber su decisión en nuestras redes. Con mucho gusto estaremos al lado suyo. Que el Señor me lo bendiga grandemente.